Bien, mis hermanos, en esta época del año, terminando el año, es común, ¿no? Es casi necesario que las empresas presenten y registren unos estados financieros, ¿sí? Y sabemos, tal vez el que conocemos más es el balance general, ¿no? A una fecha determinada, ¿sí? Balance general a 31 de diciembre del 2021. Y además de esto, también hay una serie de documentos que lo que muestran allí es el funcionamiento de la empresa durante el año. ¿Qué pasó con la empresa durante el año? Entonces vienen ahí unos soportes y otros estados financieros para estudio, ¿no? Me perdonan los contadores. Pero voy a hacer referencia a otro documento que es el presupuesto para el año siguiente. Entonces estos dos informes, balance general a 31 de diciembre, nos muestra la situación financiera de la empresa en ese momento. Es una fotografía. Y el presupuesto nos muestra lo que va a suceder. Con base en estas cifras se proyecta un presupuesto, el plan de acción para el año siguiente. Con base en estos informes financieros que son netamente empresariales y financieros, quiero hacer como una analogía, ¿sí? Para que nosotros hoy hagamos también nuestro balance general personal a diciembre 31 de 2021. Y a su vez podamos hacer ese presupuesto, el plan de acción para el año 2022. En estos días, pues, muchos de nosotros, muchas personas, hablan de los propósitos de este año, si se cumplieron o no. Recordemos, generalmente tenemos propósitos para el año. Y se habla también de las metas para el año entrante. Ya estamos hablando, ¿qué va a pasar en el 2022? Bien, pero a lo largo del año pasan tantas cosas, ¿cierto? Inciertas. Algunas son agradables y positivas, esperamos que sean las mejores. Estas generalmente nos motivan agradecerle a Dios si hay algo que estábamos esperando y de repente llega, wow, gracias Señor, ¿sí? Le damos gracias a Dios. Pero las cosas malas o esos propósitos que no se cumplieron este año y que posiblemente los vamos a continuar para el año entrante, pues eso tratamos como de olvidarlo, ¿no? Las cosas malas. O deberíamos hacerlo. Dejamos lo malo de un lado. Pero cuando hacemos esto, estamos olvidando algo que nos dice la palabra, ¿sí? Allí Pablo nos dice en Romanos, y sabemos que para todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y dice todas. Entonces, las cosas malas o las que tildamos como negativas, o que nos están haciendo sufrir o nos hicieron sufrir, todo está bajo el control de Dios. Y dice que todas las cosas cooperan para bien. Bueno, con base en esto, vamos a hablar de nuestro tema, ya entrando en el tema. Y el título, como lo tienen allí en sus hojitas, el título del mensaje es Antídoto contra la preocupación. Un mensaje, una frase que llama la atención, ¿verdad? Antídoto contra la preocupación. Ahora, el formato de hoy va a ser un poco diferente a lo que hemos tenido, ¿no? Voy a leer varios versículos, o sea, vamos a pasear en algunos versículos de la Biblia. Entonces, de pronto la primera parte va a ser como temática y la segunda parte más expositiva, ¿sí? Ese va a ser el cambio.
y lo van a notar. Pero bueno, comencemos con nuestra idea principal del día de hoy. ¿Cuál es nuestra idea principal del mensaje? Mientras vivamos en oración y comunión con Dios, Él nos estará infundiendo su presencia y paz. Una paz tan grande y maravillosa que nos permite atravesar la prueba. Okay. Ahora bien, siguiendo con la analogía de los estados financieros de la empresa, de nuestro balance general y nuestro presupuesto, entonces vamos a considerar esos dos puntos, ¿sí? Entonces vamos al primer punto, es balance general personal a 31 de diciembre del 2031. Ese va a ser nuestro primer punto. Bien, ¿cómo sería tu balance personal a esta fecha? ¿Cómo sería? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Piensa en todo lo que has tenido durante el año. ¿Qué ha pasado durante el año? Y no solamente los eventos o situaciones buenas, sino esas circunstancias que tal vez las has considerado negativas y una carga para tu vida. Esas situaciones o circunstancias desagradables, pero que igual te han regalado un aprendizaje. Esas circunstancias que inclusive puedes estar pasando, pero que fortalecen de alguna forma tu habilidad o una habilidad. Una circunstancia, una situación difícil que te está generando de pronto una oportunidad. Y yo creo que cualquier circunstancia difícil va a hacernos crecer como personas. Y eso es lo importante de estas circunstancias. Ahora pensemos más en detalle en un día normal de nuestra vida. Amanece, wow, abro los ojos, ay, estoy vivo. ¿Sí? Mire qué lindo amanecer, sobre todo en estos días de diciembre, ¿no? Qué bello amanecer. Tengo la oportunidad de, bueno, tengo un techo aquí. Tengo la oportunidad de tomarme un tintico tempranito, qué rico. Ver a mi familia. ¿Sí? Abro la llave y hay agua potable. De pronto primo un interruptor y tenemos luz. Casi todos tenemos el celular para comunicarnos. Tantas cosas. Salimos y vemos las plantas, las flores, el aire, estamos respirando. Tenemos personas cercanas que nos aman y están allí. Podemos abrazar y también sentimos que nos abrazan. Tenemos la salud, bueno, a veces con ciertos achaques, y más aún con ciertas edades. Pero estamos allí, respiramos, vivimos. Y ahora si pensamos en nuestra comunión espiritual con el Señor, wow, ¿qué tenemos? Nada más el hecho de recordar el sacrificio de Jesucristo allí para rescatarnos del pecado. El regalo, el don que nos ha dado de ser llamados hijos suyos, por su gracia, por su presencia, por su eterno y profundo amor por nosotros. Él nos ha dado grandes y poderosos privilegios, nos guarda de todo mal, nos ha dado la victoria, nos ha hecho libres y más que vencedores. Nos ha dado un sitio donde reunirnos. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Este sitio, ¿cómo íbamos a pensar en esto? Pero Él lo tenía previsto.
un sitio, una congregación y sentir la paz y su amor. Y podemos seguir enumerando, ¿sí? Una por una las bendiciones y los favores y las misericordias que Dios nos ha dado durante cada día del año. Y deberíamos, mis hermanos, estar conscientes de estos favores y de estas misericordias que Dios nos da. Pero es que a veces vivimos sin comprender lo que Dios hace en nosotros y por nosotros. Esto sin mencionar lo que ya hizo y lo que aún hará. Ahora bien, con esta información general, ya podemos ir armando nuestro balance final a 31 de diciembre. Pero nos preguntamos, bueno, con esta información, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago con esa información? Bueno, yo digo que lo primero que debemos hacer con esta información es pensar en los momentos en que le he manifestado sinceramente mi gratitud a Dios. Pensemos en eso. Hemos recibido tantas cosas día tras día. ¿En qué momento o cuántos momentos nuestro corazón ha estado ante Él manifestando sinceramente nuestra gratitud por lo recibido? Sé que jamás, por mucho que hagamos, podremos pagarle a Dios lo que Él hace por nosotros. Nunca podremos, seremos eternamente deudores, pero sí podemos ser agradecidos y estar agradecidos por la eternidad. Por eso debemos tener una actitud constante de gratitud. Ese es nuestro punto A. Una actitud constante de gratitud. Entonces debemos reconocer todas las obras que Dios hace en nuestras vidas. Porque muchas veces, mis hermanos, y esto es real, nosotros estamos esperando cosas sorprendentes de Dios, un milagro grande, y lo que tal vez nuestros mismos propósitos que planteamos para el año, estamos esperando con ansiedad y no nos damos cuenta que Dios ya está actuando tan sutilmente y de manera habitual que cometemos el error de asumir los hechos como algo lógico y natural. Amanece el día, lindo. Sí, pero es que tiene que amanecer porque es la hora de amanecer. Y pues eso ya se vuelve que tiene que ser así, ¿sí? Ya es un hábito y debe ser así. Y no nos damos cuenta del milagro extraordinario que Dios hizo para que esto sucediera. No recordamos todo lo que hizo Dios para que esto pasara. Los que amamos a Dios, hermanos, nosotros debemos ser agradecidos y tener esa actitud constante de gratitud porque sabemos que hemos recibido mucho más de lo que merecemos. Somos libres y salvos gracias a Jesucristo. Imagínense ese regalo maravilloso de parte de Dios. Allí en la primera carta a los tesalonicenses, allí en el capítulo 5, versículo 16, sí, dice: oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias en todo, en todo. Recuerda que aún en medio de las dificultades y de los altibajos que presenta la vida, podemos ver y sentir siempre
la provisión de Dios, su bondad, la ayuda de Dios que necesitamos. Así es, mis hermanos. Dios merece nuestra gratitud. Ese es el punto B. Dios merece nuestra gratitud. Acompáñenme al Salmo 95. Estamos hablando de la gratitud que merece Dios. Y dice allí el Salmo 95, versículos 2 y 3. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamemos a Él con salmos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Vamos a Colosenses 3, 15 y 17. Colosenses. Dice, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Efesios 5:20. Efesios 5:20. Den siempre gracias en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Ahora bien, el dar gracias a Dios es esa respuesta de un corazón humilde, de un corazón humilde. Un corazón que no olvida, un corazón que reconoce todas las bendiciones que recibimos, que Dios nos da. El dar o el decir gracias es parte de nuestra educación, ¿verdad? Diga gracias, uno le dice a los niños, ¿no? Bueno, diga gracias. Y así decía la mamá, uno pellizcaba, diga gracias, dé gracias. Sí, es parte de nuestra educación, pero para con el Señor es una devoción. Tenemos que dar gracias con devoción. Todo hijo de Dios debe ser agradecido y debemos expresar con nuestros labios la gratitud a Dios. Debemos bendecir también su nombre al darle las gracias. Miremos el Salmo 103:1. Un salmo precioso. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Procura que toda tu vida, que todo tu ser, mi hermano, sea una acción de gracias a Dios. No olvidemos de que tenemos muchas razones por las cuales dar gracias. Y la mejor manera de hacerlo es así, que salga de nuestro corazón y también lo que nos indique el Espíritu. Es decir, con expresiones y acciones de gratitud, que es nuestro punto C,
expresiones y acciones de gratitud. Expresiones. Abriendo nuestros labios, abriendo nuestra boca, expresando palabras lindas, oraciones de alabanza. Siempre al expresar nuestra gratitud, ese momento se convierte en una alabanza y debería ser así, como una alabanza. En Hebreos 13:15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Acciones también. Acciones de gracias. ¿Cuáles son? Es entregarle, hermanos, por completo a Dios todas las áreas de nuestra vida. Es darle a Dios toda la gloria, todo el control. Allí en Romanos 12:1 nos dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Acción de gracias es hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Es dejar un tiempo, y eso es importante y a veces no pensamos en eso. Es dejar un tiempo específico, sin interrupciones, sin distracciones, para darle las gracias a Dios. Una entrega en ese momento. Eso es un compromiso que tenemos. Y qué buena manera de hacerlo así y pensar que cerramos el año agradecidos con Dios en toda su plenitud. Por eso hablaba de las cosas buenas, no tan buenas, agradables, deseables. En todo cerramos este 2021 agradeciendo a Dios por todo lo que ha hecho, individual, familiar, grupalmente. Gracias, Señor. Ahora entonces vamos a nuestro segundo punto. Ya vamos 2022. Presupuesto personal. Plan de acción para el 2022. Bien, recordemos nuestra idea principal. Mientras vivamos en oración y comunión con Dios, Él nos estará infundiendo su presencia y paz. Una paz tan grande y maravillosa que nos permite atravesar la prueba. Bueno, estamos hablando ya de nuestro presupuesto. Les dije que el presupuesto, según en términos empresariales, es la manifestación o el registro de la parte financiera del plan de acción para un periodo que viene, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro presupuesto? Pues pensemos ya en lo que vamos a hacer el año entrante. Y bueno, voy a dar una guía en términos generales. ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Qué queremos para ese 2022? Yo pensaría primero estabilidad familiar, ¿sí? Nuestras relaciones con nuestro cónyuge, que estén estables, las relaciones con nuestros hijos, con el resto de la familia, que todo marche bien, incluye también nuestra familia como hermanos en Cristo, nuestra familia, también estabilidad familiar. ¿Qué otro aspecto? Estabilidad económica. ¿Cierto? Todos pensamos estabilidad económica. Entonces, aquí influye mucho también tal vez la estabilidad laboral,
porque precisamente el trabajo es el que nos da los ingresos. Podemos pensar en la administración financiera de los recursos que Dios nos da. Y algo muy importante que es gastos controlados, ¿sí? Que en este tiempo, bueno, ahorita en diciembre también se nos desajusta un poco estos gastos. Pero pensamos en eso. ¿Qué queremos para el 2022? Bueno, una estabilidad económica. También una estabilidad física. ¿De acuerdo? Buena salud, que tengamos buena salud. Hacer ejercicio, las promesas de todos los años, ¿no? A partir del 1 de enero salgo a caminar, a trotar. Vamos a dar la vueltica, ¿sí? Igual sucede también con la alimentación, ¿no? Una sana alimentación. Lo mismo, ¿no? A partir del 1 de enero. Bueno, ya toca como casi en febrero, ¿no? Porque diciembre y enero sí se come demasiado. Sí, ahí decía yo que en esta época estoy hablando de crecimiento espiritual, pero veo también que hay crecimiento hacia lo ancho también en esta época. Bien, estabilidad física. Y bueno, y lo más importante para nosotros, y que realmente tiene que ver con todas las otras estabilidades, nuestra estabilidad espiritual, nuestra comunión con el Señor. Si no la tenemos, así tratemos de hacer una u otra cosa para mantener nuestra estabilidad familiar o la misma económica o la misma física, sin tener la parte espiritual no lo vamos a conseguir. Por eso debemos pensar en esto, en nuestro crecimiento espiritual. Hablamos hace 8 días del discipulado. Ese es un plan para este año, para el año 2022, ¿no? Entonces, participar de todos los eventos que nos hagan crecer, estar más cerca de Dios y poder, pues, desarrollarnos como verdaderos cristianos. Y estos son algunos de los ejemplos de los propósitos para el año 2022. Ya cada uno en casa comienza a poner los planes de acción, ¿no? A cada punto. ¿Qué debo hacer yo para mejorar mis relaciones en familia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Físicamente, ¿qué tengo que hacer? Económicamente, ¿qué tengo que hacer? Ese es el planteamiento de nuestro presupuesto. Pero ahora vuelvo y giro y cambio de canal. Hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Y algunos quizá de pronto dirán, sí, eso en el papel aguanta todo. ¿Cierto? ¿Lo han pensado en este momento? Si todo se ve como tan perfecto, ¿no? Como que las cosas sí, tienen que suceder así. Pero mis hermanos, tenemos que ser realistas. Estamos en un mundo difícil. Estamos pasando por situaciones complicadas. No podemos ser ajenos a esto. La pandemia cambió absolutamente todo. Y no sabemos qué va a pasar con ella en el 2022. Entonces nuestros planes pueden estar ahí como tambaleando porque hay situaciones que comienzan a preocuparnos. La pandemia, por ejemplo, influye en la parte de la salud, pero también en estas restricciones que, bueno, frenan la economía, trabajo. Entonces queremos cambiar de trabajo, mejorar de trabajo, pero ¿cómo? Si nos encierran o si estamos limitados. Pensamos en eso. El tema real de la migración nos ha afectado a nosotros, eso no podemos ocultarlo. Y eso influye también en nuestra calidad de vida, en oportunidades. Es una realidad. La reactivación económica del país. Sí, se habla mucho de qué va a pasar, de la inflación, de los productos. Yo no sé si ustedes han notado, yo lo he notado, cómo ha subido el costo de vida en estos últimos meses. Salía uno a hacer algún mercado o algo y la leche y ya a veces no hay, ¿no? O no puede llevar sino una de estas de huevos. ¿Y a qué precio?
y sutilmente comenzamos a ver que nos está cambiando la vida. Entonces yo hablo de tener un control y una estabilidad económica, pero tenemos que ser realistas con lo que estamos viviendo. Los medios de comunicación, hermanos, las redes sociales nos atacan día tras día, frecuentemente, con noticias falsas, con ideas que nos preocupan, ¿no? Y sobre todo, para nuestros hijos o los nietos, ¿sí? Los hijos están siendo bombardeados con estas redes sociales de una manera increíble, ¿no? Con dibujitos animados y cosas, y están metiendo una cantidad de doctrinas y enseñanzas que les están cambiando su mente. Y eso nos preocupa. Los ataques contra los cristianos. A veces ya nos sentimos en un círculo donde mandan más los otros grupos, y entonces ya nos tratan a nosotros de anticuados, no, pero es que los cristianos sí, si hablamos en contra del aborto o del matrimonio homosexual, no, son ahí anticuados. Tienen que estar a la par, esto es moderno, esto es la libertad, ¿sí? Esos son los ataques. Y estamos viviendo en este mundo. Identidad de género, es otro tema que se volvió, entonces ya esto es normal. Los anormales somos nosotros porque tenemos la moral y los principios y los valores. No, ellos son los malos. Los otros toman fuerza. Y vemos estos gobiernos que están llegando, ¿no? Apoyando todo esto con plena libertad y no, son modernos. Y estos son nuestros dirigentes. Mis hermanos, todo esto sí nos debe preocupar. O nos preocupa cuando analizamos cada detalle de esto. Un artículo en un medio de comunicación dice lo siguiente: no hay nada más prevalente en la época en la que vivimos que el creciente problema de la preocupación. La preocupación es una poderosa fuerza para desintegrar la personalidad humana, dejándonos frustrados, perplejos, confundidos y desconcertados por la vida. A veces oyes la expresión enfermo de preocupación, y cualquier persona que lo haya experimentado sabe que esta no es una expresión vacía. Puedes estar literalmente enfermo de preocupación. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y las respuestas las tengo hoy. Cambiamos otra vez. Nos lo dice aquí Pablo, vamos allá a Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6 y 7. Y nos dice la palabra de Dios: por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La exhortación del Señor es clara. Por nada estén afanosos. Por nada es nada, ¿no? Y buscando aquí la traducción al griego de nada, es eso, nada. Por nada estén afanosos. Y dice que al dar a conocer nuestras peticiones, estamos hablando de los propósitos para el 2022, a Dios por medio de la oración y súplica en acción de gracias o con acción de gracias, ¿sí? Dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Porque, mis hermanos, esta palabra de Dios es inmutable. Esa es la letra A. La palabra de Dios es inmutable.
¿Qué significa? Que no cambia. Que esta palabra no está influenciada por las circunstancias y por los tiempos cambiantes. Esta palabra no cambia, ni está influenciada por la pandemia, ni nada. Nada que ver, no tiene nada que ver. Así que, como creyentes, nosotros debemos tomar todo lo que está aquí escrito en su palabra seriamente, incluyendo esta frase de no estar afanados. Eso no lo está diciendo. Vuelvo y otra vez me coloco en sus mentes. ¿Cómo es posible que por nada estemos afanados? ¿Cierto? Todos dirán, sí, otra vez, sí, está ahí. Pero ¿cómo es posible con todo lo que está pasando en mi vida que no estemos afanados? Y hay un principio muy importante. Escuchen esto, mis hermanos, que es una joya. Cuando estamos nosotros analizando un pasaje de la Biblia, recordemos que debemos mirar todo el contexto, ¿no? Para comprender realmente lo que Dios quiere decirnos. Y cuando miramos el contexto de esta parte donde dice, por nada estén afanados o afanosos, ¿sí? ¿Qué encontramos en el contexto? Si miramos atrás, el final del versículo 5, miren en sus Biblias lo que dice. La última parte dice, el Señor está cerca. Entonces, si unimos la última parte del versículo 5 con el 6, dice, el Señor está cerca, por nada estén afanosos. ¿Sí? Antes bien, en todo, mediante oración y súplica. Entonces vemos, el Señor está cerca. Algunos interpretan que, bueno, que aquí hace referencia al regreso de Cristo. Pero mirando bien, el apóstol Pablo lo que está diciéndonos acá es que el Señor está allí, es en el sentido de su presencia. Él está cerca de nosotros. Entonces nos dice, si el Señor está cerca de nosotros, con mayor razón, ¿por qué van a estar afanados? ¿Sí ven el contexto? Él está cerca para escuchar el clamor de tu corazón, para ayudarte, para fortalecerte. Él está ahí cerca para esto. Así es que antes de la exhortación de no estar afanosos, tenemos la palabra que nos dice que el Señor está cerca y listo para socorrernos. Pero, bueno, y entonces, ¿qué sucede con nuestra lista de preocupaciones? Sí, se han seguido la cronología. Bueno, sí, está bien. ¿Y la lista? Esta lista que acabo de decir de preocupaciones, ¿qué hacemos con ella? Entonces vamos y sigamos leyendo el contexto de lo que nos dice la palabra. Entonces vemos ahora allí, al final del versículo 6, dice, bueno, vamos a leer todo el 6, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Qué hacemos con esa lista de preocupaciones? Dice, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. En la versión Reina Valera dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que en todo, mis hermanos, en cada asunto, en cada circunstancia, cada situación, podemos y debemos orar y suplicar con acción de gracias y dar a conocer todas nuestras peticiones a Dios. Nos da la salida. Es decir, en otras palabras, pasar nuestras cargas al Señor. Ese es el punto B, pasar nuestras cargas al Señor.
pasar nuestras cargas al Señor, para que lo recuerden, lo voy a hacer con una ilustración. Pensemos en esta situación. Hay 3 obreros en una edificación y tienen la tarea de pasar ladrillos del primero al tercer piso. Entonces hay un obrero ubicado en el primer piso, otro en el segundo y otro en el tercero. Entonces el del primero toma el ladrillo, se lo manda al del segundo, el segundo lo recibe, se lo manda al del tercero. ¿Se han visto? Yo sí he visto eso en las construcciones, ¿no? Es común ver esto. Mientras los ladrillos estén en movimiento, todo está bien. Pero ¿qué pasa si el segundo obrero deja de pasar sus ladrillos al del tercero y se aferra a ellos? ¿Qué pasa? Y le siguen llegando. Bueno, pronto va a estar allí aplastado por el peso creciente de los ladrillos, ¿verdad? Y a menudo nosotros nos encontramos en esa posición del obrero en el segundo piso. Todo el día nos llegan preocupaciones, problemas, cargas, y nos aferramos a ellos, y pronto nos sentimos pues abrumados por el peso de los afanes, y viene la angustia, y viene el afán. ¿Qué debemos hacer? Que tan pronto como recibamos las preocupaciones y nos sintamos amenazados bajo ese peso, ¿qué debemos? Pasarlas al nivel más alto. ¿Cuál es el nivel más alto? El Señor. Por eso nos dice que todas sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Es la forma como lo debemos hacer, mis hermanos. Y esto significa que podemos acercarnos a Dios y dar a conocer nuestras peticiones a Él en una verdadera comunión con Él. Él está cerca y nos dice que no nos afane. ¿Y qué hacemos con nuestras peticiones y angustias? Démelas, yo las manejo. Eso es lo que debemos hacer. Y ahí viene la promesa de paz. Esa promesa de paz. ¿Cuál es el resultado de todo esto, mis hermanos? Nos dice que el resultado de nuestra oración y súplica con acción de gracias y dar a conocer nuestras peticiones delante de Dios, ¿cuál es el resultado? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Terminamos, mis hermanos, pensando en esto. Esta paz realmente va a contrarrestar todos los problemas. Esa paz es el antídoto contra la preocupación. Es el antídoto contra la preocupación, que es el título del mensaje de hoy. Llegamos hasta allí, ¿sí? Juan 16:33 nos dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y un antídoto. Sabemos que es un antídoto, ¿no? Es el medicamento que se usa contra un veneno particular. Y mis hermanos, nuestros problemas, nuestras preocupaciones ciertamente nos afectan negativamente. Esas preocupaciones son realmente como un veneno, ¿sí? Dañino para nosotros. Pero la paz de Dios, Dios mismo, como nuestra paz, contrarresta todos nuestros problemas. Es decir, funciona como un antídoto para nuestros afanes. Pero solamente debemos hacer es orar, suplicar con acción de gracias y colocar nuestras peticiones en las manos del Señor. No es solo que le estemos
contando a Dios nuestros problemas y desahogando nuestras preocupaciones. Porque a veces estamos en comunión con Él y comenzamos a hablar con Él y a contarle nuestras preocupaciones y angustias. Él ya las conoce, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo para reconocer y pensar que mientras estamos orando, Él nos llena de paz. Es eso, Él nos llena de paz. Esa paz que Dios guarda nuestros corazones. La paz de Dios guarda nuestros corazones. Punto D, para terminar, punto D. La paz de Dios guarda nuestros corazones. Y es la parte final del versículo 7. Guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Qué significa guardará? Es montar guardia. Mis hermanos, el Dios de paz patrulla continuamente, está allí como un guardia, ¿sí? Nuestros corazones y pensamientos en Cristo, preservándonos siempre en calma y tranquilidad. Mis hermanos, la exhortación del Señor es clara. Por nada estén afanosos. Y en su palabra también es claro que el Señor está cerca. Tenemos allí las herramientas para comenzar un año verdaderamente con la paz interior que sobrepasa todo conocimiento y todo lo que podemos pensar nosotros sobre la paz. Todos los días recordemos que el Señor está cerca de nosotros y que podemos tener esa comunión con Él en oración. Al hacer esto, mis hermanos, disfrutaremos de la paz que Él nos prometió y seremos salvos de nuestras preocupaciones y de nuestros afanes. El Señor nos ha prometido calma o tranquilidad interior si tenemos esa actitud que debemos recordar hoy y siempre. A causa de nuestra unión con Cristo, Él guardará nuestro ser interior con su paz perfecta. Quiero recordar una frase, ya terminando una frase, que, bueno, van a decirse, pero estamos hablando de muchas cosas, de planear para el año entrante. Hay una frase, yo la tengo allí en mi escritorio, sí, escrita, que quiero compartir ya finalizando nuestro servicio, esta parte del servicio, y que la repitan mentalmente. Dice, no sé qué será de mi futuro, pero lo que sí sé es que Dios lo tiene en sus manos. Amén. Vamos a orar.